Cuando mi hija eligió al amante de mi esposa para acompañarla al altar, no discutí ni me enfadé. Simplemente desaparecí, junto con los $43,000 que estaba destinando a su boda. Lo que ocurrió después salió en los periódicos locales y me convirtió en una especie de héroe popular. Así fue como perdí a mi familia y encontré mi libertad. Me llamo Delbert Kraus, aunque casi todo el mundo me llama Delaware. Tengo 55 años y, desde hace 28, dirijo mi propio negocio de instalación de fosas sépticas aquí en Millbrook, Ohio. No es un trabajo glamuroso, pero es honesto y ha mantenido a mi familia cómoda. Muy cómoda, de hecho. Cuando eres el tipo que se encarga de lo que nadie más quiere tocar, puedes cobrar precios premium. Cada nueva urbanización, cada casa elegante junto al lago, todas acaban necesitándome. Construí este negocio desde cero. Empecé con una camioneta destartalada y una retroexcavadora de segunda mano que compré en una subasta. Ahora tengo 12 empleados, 6 camiones y suficiente equipo para atender cualquier trabajo en 3 condados. La ironía no se me escapa. He pasado la vida lidiando con los desechos de los demás, solo para descubrir que había estado viviendo entre ellos todo el tiempo. La mañana en que todo empezó a desmoronarse fue un martes de marzo. Lo recuerdo porque acababa de revisar los impuestos trimestrales con mi contable, y los números eran buenos, muy buenos. Estaba en mi despacho en casa, revisando los contratos de 2 nuevas promociones, cuando oí el coche de Wanda entrar en el camino de entrada. Había vuelto a salir con amigas, lo que se había convertido en su excusa favorita en los últimos años. Del, cariño, tenemos que hablar, llamó desde la cocina, con ese tono que había aprendido a temer. No sonaba enfadada ni triste. Era la voz que usaba cuando ya había tomado una decisión y solo fingía que yo tenía algo que decir al respecto. La encontré de pie junto a la isla de la cocina, aún con el vestido que decía haber comprado para una reunión del club de lectura. Lo curioso de los clubes de lectura es que, normalmente, no requieren vestidos de diseñador ni mechas recién hechas. Pero hacía meses que había dejado de hacer preguntas sobre sus actividades. A veces, la ignorancia es una bendición, al menos temporalmente. ¿Qué tienes en mente?, pregunté, sirviéndome una taza de café de la cafetera que ella no se había molestado en ofrecerme. Wanda jugueteaba con la correa del bolso, evitando mirarme a los ojos. Es sobre la boda de Brenna. Ha tomado una decisión sobre quién la va a acompañar al altar. Mi taza se detuvo a medio camino hacia los labios. Oh, quiere que sea Clovis, dijo rápidamente, como quien se arranca una tirita. Cree que sería significativo, ya sabes, porque ha sido una parte importante de nuestras vidas últimamente. Clovis Beckham, mi antiguo socio, mi antiguo mejor amigo, el hombre que me ayudó a construir la mitad de lo que tengo, y que, al parecer, también se ayudó a sí mismo con mi esposa. Dejé la taza de café sobre la mesa con cuidado, como si estuviera manejando dinamita. 24 años criando a Brenna. 24 años de recitales de danza, rodillas raspadas y cuentos antes de dormir. Y todo se reducía a esto. Mi hija quería que el amante de su madre, mi antiguo amigo, la acompañara al altar en la boda que yo estaba pagando. Ya veo, dije por fin, con la voz firme como el hormigón. Wanda seguramente esperaba gritos, lágrimas, tal vez que saliera dando un portazo. En lugar de eso, simplemente asentí y volví a mi despacho. La oí llamarme desde la cocina, diciendo algo sobre que aún podía ir a la boda si quería, como si me estuviera haciendo un favor, como si fuera un pariente lejano en lugar del hombre que cambió los pañales de Brenna y le enseñó a montar en bicicleta. Me senté en mi escritorio y abrí el portátil. La hoja de cálculo del presupuesto de la boda seguía abierta desde antes, $43,000 y subiendo. Local, catering, flores, música, fotógrafo. Cada partida pagada con el dinero que había ganado, arrastrándome por el barro y haciendo los trabajos que nadie más quería. Mi hija invitó al amante de mi esposa a su boda. Yo no dije nada.
Simplemente eliminé mi nombre de todo lo que financiaba. Primero llamé al local. Hola, soy del Krause. Necesito cancelar la recepción de boda de Brenna Krause programada para el 15 de junio. La coordinadora sonaba confundida. ¿Cancelar? Pero, señor, lo tenemos todo confirmado. El depósito ya está pagado. El depósito se lo quedan. La interrumpí. Pero retiro todos los pagos futuros. Envíe el aviso de cancelación directamente a la novia. Después llamé al catering. Misma conversación, mismo resultado. Luego a la florista, al fotógrafo y a la banda. Cada llamada fue quirúrgica, profesional, sin emoción, sin explicaciones más allá de servicios ya no requeridos. Abrí la aplicación del banco y empecé a mover el dinero. La cuenta de la boda que había abierto quedó vacía en 10 minutos. Todo transferido de nuevo a mi cuenta de ahorros de empresa. El cheque que había emitido esa misma mañana para el vestido de Brenna. Llamé al banco y cancelé el pago. Cuando Wanda llamó a la puerta de mi despacho una hora después, ya había desmantelado sistemáticamente cada aspecto de la boda que estaba financiando. Del, ¿qué estás haciendo ahí dentro?, preguntó desde el otro lado de la puerta. Un poco de contabilidad, respondí, revisando mi obra. $43,000 en contratos cancelados y pagos detenidos. No estaba mal para una hora de trabajo. Estás siendo infantil, dijo Wanda, con ese tono afilado que usaba cuando las cosas no salían como quería. Abrí la puerta y la miré. La miré de verdad. ¿Cuándo se había convertido en una desconocida? Infantil sería montar una escena, dije con calma. Esto es simplemente práctico. Si Clovis quiere hacer de padre de la novia, que pague por el privilegio. Su rostro se puso pálido. No puedes cancelar todo. La gente cuenta con... La gente debería haberlo pensado antes. La interrumpí, y cerré la puerta de nuevo. Lo que ocurrió después acabaría ocupando titulares en todo el pueblo. Pero eso aún estaba por venir. Esa tarde me senté en mi taller, detrás de la casa, mirando las fotos viejas clavadas en el tablón de corcho. Había una de Clovis y yo de hace unos 15 años, los dos sonriendo como idiotas después de conseguir nuestro primer gran contrato comercial. Entonces éramos socios, al 50% en todo. Clovis se encargaba del lado empresarial y yo dirigía las cuadrillas. Íbamos a conquistar el mundo juntos. Otra foto mostraba a Brenna con 8 años, sentada en mi excavadora con mi casco puesto, demasiado grande para su cabeza. Ese día me había rogado que la llevara a una obra. Quería ver el camión grande de papá en acción. Le enseñé a manejar los controles, sus manos pequeñas guiadas por las mías. Estaba tan orgullosa. Le contó a todos en el colegio que su padre podía mover montañas. Abrí el cajón inferior del archivador y encontré lo que buscaba, los documentos de disolución de la sociedad de hace 5 años. Fue entonces cuando compré la parte de Clovis, pagándole $200,000 por su mitad del negocio. Pensé que nos separábamos como amigos. Él dijo que quería explorar otras oportunidades. Necesitaba un cambio de ritmo. Resultó que su oportunidad era mi esposa. Los papeles seguían en el sobre de Manila, junto con algo más que había olvidado. El recibo de la cabaña de pesca que compré el año pasado en Kentucky. Le había dicho a Wanda que era una inversión, una posible propiedad de alquiler. En realidad, era mi póliza de seguro. Un hombre necesita un lugar a donde ir cuando todo se derrumba. Oí pasos sobre la grava del exterior. La voz de Brenna llegó a través de la puerta del taller. «Papá, mamá dice que estás siendo irracional con lo de la boda». Abrí la puerta y me encontré a mi hija de pie allí, con su uniforme de trabajo. Era higienista dental en la clínica del centro. Se la veía cansada, frustrada y más joven de sus 24 años. «Entra», le dije, señalando la silla plegable junto a mi banco de trabajo. Brenna se sentó y miró alrededor del taller. Mis herramientas, las fotos, la evidencia de 30 años construyendo algo desde la nada. «Papá, sé que esto es raro, pero Clovis ha sido muy bueno conmigo.
Cuando tú y mamá discutíais todo el tiempo, él me escuchaba. Me dio consejos sobre la universidad, sobre chicos, sobre cómo traicionar a tu padre. Pregunté en voz baja. Su rostro se sonrojó. No es una traición, es solo complicado. Mamá le quiere, y yo me he acostumbrado a tenerlo cerca. Ya se siente como de la familia. ¿Y qué soy yo, entonces? Eres mi padre, siempre lo serás, pero últimamente has estado tan distante, tan enfadado. Clovis hace feliz a mamá de una forma en la que no lo estaba desde hace años. Asentí despacio. ¿Y eso vale más que los 24 años que pasé manteniendo a esta familia? ¿Vale más que los $43,000 que estaba gastando en tu boda? Su voz titubeó. He cancelado todo esta tarde, dije con naturalidad. Si Clovis quiere acompañarte al altar, que pague por el privilegio. Los ojos de Brenna se abrieron de par en par. Papá, no puedes hablar en serio. Totalmente en serio. Tomaste tu decisión, cariño. Ahora te toca vivir con ella. A la mañana siguiente, el teléfono empezó a sonar a las 7. La primera llamada fue de la coordinadora del local, con pánico en la voz. Señor Krause, hemos recibido la cancelación, pero la novia dice que ha sido un error. Está muy alterada y... Ningún error, dije mientras me servía café. El contrato está cancelado. Envíe toda correspondencia futura a la novia. La segunda llamada fue de Brenna, llorando. Papá, por favor, podemos arreglar esto. Quizá tú y Clovis podríais acompañarme los dos al altar. No voy a compartir ese honor con el hombre que destruyó mi matrimonio, respondí con calma. Le elegiste a él. Quédate con tu elección. La tercera llamada fue de Wanda, furiosa. Del, estás avergonzando a nuestra hija. La gente va a pensar que somos basura blanca. La gente pensará lo que quiera, le dije. Quizá piensen que por fin un hombre marcó un límite. Para el mediodía, la noticia se había extendido por todo el pueblo como la pólvora. Millbrook tiene unos 8,000 habitantes, y la mitad ya conocía nuestro drama a la hora de comer. El sector de las fosas sépticas es cerrado. Todo el mundo se conoce. Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes de otros contratistas. He oído lo de la boda. Bien por ti, Delaware. Ya era hora de que alguien plantara cara a esas esposas infieles. Siempre te respeté, pero esto requiere valor. Las llamadas que realmente importaban llegaron esa tarde. Mi abogado, Jim Patterson, me llamó sobre las 3. Del, me he enterado de lo ocurrido. Tienes que protegerte legalmente. Si piensas hacer algún movimiento financiero importante, deberíamos hablar. ¿Qué tipo de movimientos? Pregunté, aunque ya tenía ideas. Transferencias de propiedades, activos del negocio, cualquier cosa que Wanda pueda intentar reclamar en un divorcio. Porque hacia ahí se dirige esto, ¿verdad? Pensé en la cabaña de pesca, en el negocio que había construido, en todo por lo que había trabajado. Sí, Jim, creo que sí. Ven mañana, nos aseguraremos de que estés protegido. La última llamada del día fue del propio Clovis. Su voz sonaba tensa, nerviosa. Del, tenemos que hablar. Todo esto se ha ido de las manos. ¿Ah, sí? Respondí. Mira, nunca quise que pasara así. Wanda y yo... Simplemente fue ocurriendo. Pero no hay razón para castigar a Brenna por nuestros errores. ¿Errores? Solté una carcajada sin pizca de humor. Clovis, sabías exactamente lo que hacías. Llevas años planeándolo, ¿verdad? La disolución de la sociedad, meterte con mi esposa, poner a mi hija en mi contra. Esto no es un error, es una toma de poder hostil. Silencio al otro lado de la línea. Si quieres pagar la boda, adelante, continué. Pero no vas a tener mi dinero ni mi bendición. Elige uno. Colgué y apagué el teléfono. Al día siguiente, me iría de pesca. Salí del pueblo al amanecer, con la camioneta cargada de equipo y una nevera llena de cerveza. El viaje a Kentucky duró 4 horas, suficiente para despejarme y pensar en lo que vendría después.
La cabaña estaba en 12 acres de bosque junto a un lago privado, el tipo de lugar donde un hombre puede desaparecer durante semanas si lo necesita. El propietario anterior había sido un viudo que construyó el sitio como refugio tras la muerte de su esposa. Buena construcción, paneles solares, un taller bien surtido, todo lo que un hombre necesita para empezar de nuevo. La había comprado sin verla en persona, solo por fotos y la recomendación de mi banquero, pero al verla con mis propios ojos, supe que había tomado la decisión correcta. Durante el trayecto, el teléfono no había dejado de vibrar. Mensajes de Wanda, de Brenna, incluso de algunos amigos comunes que intentaban hacer de mediadores. Lo apagué y lo metí en un cajón. Cualquier crisis que se estuviera gestando en casa podía esperar. El lago era perfecto, agua cristalina, sin urbanizaciones en la orilla opuesta, y, según los lugareños, lleno de lubinas y bagres. Pasé la tarde en el embarcadero, lanzando la caña y sin pensar en nada más que en el ritmo del agua y el peso del sedal en mis manos. Esa noche encendí la parrilla y cociné 2 bacalaos que había comprado en la bahía, sazonándolos con hierbas del pequeño huerto que el dueño anterior había dejado. Ningún restaurante elegante había conseguido que una comida me supiera tan bien. Aquello era la paz, simple, silenciosa y completamente mía. Llamé a mi vecino de siempre, el viejo Pete Morrison, para ver cómo estaba mi casa. «Del, tu teléfono no para de sonar», dijo riendo. «Wanda ha estado subiendo y bajando por la calle buscando tu camioneta. Parece bastante alterada». «Seguro que sí», respondí. «Todo está en orden en tu casa. Cerrada a cal y canto, aunque vi la camioneta de Clovis en tu entrada anoche. Creí que deberías saberlo». «Te lo agradezco, Pete. Volveré en unos días». «Tómate tu tiempo, hijo. A veces un hombre necesita alejarse del ruido». A la mañana siguiente recibí un mensaje de un número desconocido. Cuando por fin revisé el teléfono, vi una foto que me hizo sonreír. Yo, en el embarcadero, sosteniendo una caña de pescar y sonriendo como si no tuviera una preocupación en el mundo. El mensaje era de Danny Walsh, un amigo contratista que había pasado por la zona para dejar equipo en una obra cercana. «Te vi viviendo tu mejor vida», decía el texto. «¿Te importa si comparto la foto? La gente del pueblo se pregunta dónde has desaparecido». «Adelante», respondí. «Que vean cómo se ve la libertad». En menos de una hora, la foto estaba por todo Facebook. Yo, tranquilo y feliz, mientras en casa el drama de la boda seguramente alcanzaba su punto máximo. El momento no podía haber sido más perfecto. 3 días de pesca, reflexión y planificación me dieron justo lo que necesitaba: claridad. Regresé a Millbrook con una nevera llena de pescado y la cabeza llena de estrategia. La primera parada fue la oficina de mi abogado. Jim Patterson me esperaba con noticias. «Del, llevo toda la semana recibiendo llamadas. Wanda ha contratado a un abogado y están hablando de impugnar las cancelaciones de la boda, alegando que actuaste sin la autoridad adecuada». «Buena suerte con eso», dije, sentándome frente a su escritorio. Todos los contratos estaban a mi nombre, pagados con mi dinero. ¿Qué autoridad necesitaba aparte de esa? «Exactamente lo que les he dicho. Pero hay algo más. Clovis vino a verme ayer. Quería saber si estarías dispuesto a vender el negocio de fosas sépticas». Solté una carcajada. «¿Comprarlo? ¿Con qué dinero?» Eso mismo le pregunté. Resulta que ha estado hablando con inversores, intentando reunir un grupo para hacer una oferta. Cree que estás desesperado por vender. «No estoy desesperado, pero si el precio es el adecuado». Dejé que la idea flotara en el aire. «¿Qué tipo de oferta?» 2,5 millones. En efectivo, cierre en 30 días. Silbé entre dientes. El negocio valía al menos 4 millones, pero 2,5 millones me asegurarían la vida, sobre todo si no tenía que dividirlo en un divorcio. «Contraoferta, 3 millones», dije. «Y quiero una cláusula de no competencia que cubra todo el estado de Ohio». «¿Hablas en serio?» «Totalmente en serio.
Deja que Clovis se quede con el negocio. Lo arruinará en menos de 2 años, y yo estaré tranquilo en Kentucky, observando desde la distancia. El camino de vuelta a casa pasaba frente a la iglesia donde debía celebrarse la boda. Había coches aparcados fuera y gente reunida en los escalones. Parecía una especie de reunión de emergencia. Reduje la velocidad lo suficiente para ver a Brenna de pie junto a Clovis, ambos gesticulando con energía ante un pequeño grupo que supuse serían invitados o proveedores. El teléfono sonó cuando aparqué en mi entrada. Era el número de Brenna. «Papá, ¿dónde has estado? Todo el mundo te ha estado buscando». «De pesca», respondí simplemente. «He atrapado unas buenas». «Papá, por favor, tenemos que hablar. Toda la boda se está desmoronando. Ninguno de los proveedores quiere trabajar con nosotros porque cancelaste todo. Mamá está teniendo ataques de pánico y Clovis está intentando arreglarlo, pero no tiene el dinero para arreglarlo». Terminé por ella. «Qué curioso, ¿no? Papá, te lo ruego. Haré lo que quieras. Desinvitaré a Clovis. Te pediré que me acompañes al altar, lo que quieras. Solo por favor, no dejes que mi boda se arruine por esto». Me quedé sentado en la camioneta, mirando la casa que había comprado, el césped que había cuidado, la vida que había construido. «Cariño, tu boda no se está arruinando por esto. Tu boda se está arruinando por las decisiones que tú y tu madre tomasteis. Yo solo soy la consecuencia». «Eso no es justo». «¿Justo?» Casi me reí. ¿Fue justo cuando decidiste sustituirme por el hombre que se acuesta con tu madre? ¿Fue justo cuando ninguna de las dos se molestó en pensar en mis sentimientos antes de tomar esa decisión? ¿Quieres hablar de justicia? Empecemos por ahí. El silencio se alargó entre nosotros hasta que finalmente susurró. «No sabía que te dolería tanto. Ahora ya lo sabes, y ahora sabes lo que cuestan las decisiones». El Millburn Gazette publicó la historia el jueves por la mañana, en primera plana, arriba del todo. «Padre retira su apoyo y se cancela boda local», con un subtítulo que me hizo reír. «La novia elige al novio de su madre en lugar de a su padre. Pierde la financiación». Estaba sentado en la cocina, tomando café y leyendo cada palabra, cuando mi teléfono empezó a vibrar como un avispero furioso. La periodista, una joven llamada Sarah Mills, había hecho bien su trabajo. Entrevistó a los proveedores, consiguió declaraciones de los vecinos e incluso localizó a algunos de mis empleados. El artículo lo dejaba todo muy claro. Padre entregado financia la boda de su hija. Es reemplazado por el amante de su esposa, retira su apoyo en silencio y desaparece. Lo que pasó después apareció en los titulares de todo el pueblo, justo como había predicho, pero verlo impreso, en blanco y negro, seguía resultando surrealista. Las llamadas empezaron de inmediato. Primero fue el Canal 7 de Columbus, pidiendo una entrevista. Luego un bloguero de una web de derechos de los hombres. Después un reportero de un periódico nacional que había visto la historia viral en redes sociales. Rechacé a todos. Un hombre no necesita explicar su dignidad a desconocidos. Pero la respuesta local fue algo completamente distinto. El teléfono no paraba de sonar con mensajes de apoyo de otros contratistas, vecinos e incluso hombres a los que apenas conocía del Club Rotary. «Del, soy Frank Morrison, de Morrison Excavating. Solo quería decirte que lo que hiciste requirió agallas, de las de verdad. Siempre te he respetado, Del, pero esto demuestra qué clase de hombre eres. Ya era hora de que alguien se plantara ante estas mujeres modernas que creen que pueden tenerlo todo». La llamada más interesante vino del propio Clovis, hacia el mediodía. Su voz sonaba tensa, desesperada. «Del, lo del periódico se nos ha ido completamente de las manos. La gente me está llamando de todo menos caballero. El teléfono de mi empresa no para de sonar con cancelaciones». «Qué pena», dije, sin sentirlo ni un poco. «Mira, tenemos que arreglar esto. Brenna está destrozada.
Wanda ha tenido que tomarse días libres porque todo el mundo la mira por la calle. Esto se ha convertido en un circo. ¿Y de quién es la culpa? Vamos, Delaware. Somos adultos. Los dos cometimos errores, pero no hay por qué meter a los niños en esto. ¿Niños? Me reí. Clovis, Brenna tiene 24 años. Hizo una elección de adulta y ahora tiene que vivir con las consecuencias de adulta, igual que tú. Te devolveré el dinero de la boda. Cada céntimo. ¿Con qué dinero? Lo último que supe, vivías del paro y de los trabajillos que ibas encontrando. El silencio se alargó tanto que pensé que había colgado. He vendido mi camioneta, admitió al fin, y pedí un préstamo con mis herramientas como aval. Puedo cubrir quizá la mitad de lo que gastaste. Quédate con tu dinero, Clovis. Lo vas a necesitar más que yo. ¿Qué se supone que significa eso? Pensé en la venta del negocio, en la cabaña de Kentucky, en la nueva vida que estaba construyendo mientras la suya se desmoronaba a su alrededor. Nada de lo que debas preocuparte. Buena suerte con la boda. Esa noche conduje hasta el bar de Donnelly, el lugar donde se reunían los contratistas y obreros al final del día. Hacía meses que no iba, pero aquella noche parecía el momento perfecto para dejarme ver. En cuanto entré, el lugar se quedó en silencio. Entonces, el propio Mike Donnelly gritó desde detrás de la barra. «¡Del Kraus! ¡El hombre del momento!». El bar entero estalló en aplausos. Hombres curtidos, trabajadores de toda la vida, se pusieron en pie y aplaudieron como si acabara de ganar la Serie Mundial. «La primera ronda corre por la casa», anunció Mike, «por el hombre que finalmente mostró a estas mujeres modernas lo que significa tener coraje». Pasé 3 horas allí, hablando con hombres que conocía desde hacía décadas, escuchando historias sobre sus propios divorcios, sus propias traiciones, sus propios momentos en los que tuvieron que elegir entre la dignidad y la comodidad. Todos decían lo mismo, que yo había hecho lo que ellos siempre desearon tener el valor de hacer. El viernes por la mañana, Jim Patterson me llamó con novedades sobre la oferta de compra de Clovis. Está desesperado de él. Ayer vino con un cheque de caja por $500,000 como pago inicial. Dice que puede conseguir el resto en 60 días si aceptas financiar la compra tú mismo. ¿Financiación del vendedor? Casi escupí el café. ¿Quiere que yo le preste el dinero para comprarme mi propio negocio? Eso mismo. Al parecer su crédito está hecho polvo, y ningún banco le concede un préstamo de ese tamaño. Pero dice que tiene inversores alineados, socios silenciosos que creen en su visión. Lo pensé mientras conducía hacia la oficina. Clovis, desesperado por demostrar que podía mantener a Wanda y a Brenna, apostándolo todo por un negocio que había ayudado a construir, pero que nunca comprendió de verdad. El sector de las fosas sépticas no va solo de cavar zanjas y poner tuberías. Se trata de relaciones, de reputación, de cumplimiento normativo, cosas que tardan años en construirse y minutos en destruirse. Contraoferta, le dije a Jim cuando lo llamé de vuelta. 3 millones en efectivo, cierre en 30 días, sin financiación del vendedor, sin condiciones, y quiero una cláusula de no competencia de 5 años que cubra Ohio, Indiana y Kentucky. Nunca aceptará esos términos. Entonces no lo quiere de verdad. Pero Clovis sí los aceptó, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su desesperación. Fuera quienes fueran sus inversores, tenían el bolsillo profundo y el juicio escaso. La firma se programó para el miércoles siguiente. Pasé el fin de semana revisando mi oficina, empaquetando objetos personales y todo lo que quería llevarme a Kentucky. 28 años construyendo algo desde la nada, y todo cabía en 6 cajas de cartón. El lunes me llevé una sorpresa más. Brenna apareció en mi oficina sin avisar, con la cara demacrada, como si no hubiera dormido en días. «Papá, necesito preguntarte algo, y quiero que me digas la verdad. Siempre soy sincero contigo, cariño. ¿Vendiste el negocio para castigarme?» Miré a mi hija. De verdad la miré.
¿Cuándo se había vuelto tan delgada? ¿Cuándo habían aparecido esas líneas de preocupación alrededor de sus ojos? No, respondí por fin. Vendí el negocio porque era el momento, porque tengo 55 años y llevo casi 30 arrastrándome por el barro, arreglando los problemas de los demás, porque quiero hacer algo distinto con el tiempo que me queda. ¿Pero por qué a Clovis? Sabes que no tiene ni idea de dirigir una empresa. Eso ya no es mi problema. Si fracasa, será entre él y sus inversores. Brenna se sentó en la silla frente a mi escritorio, la misma donde hacía los deberes cuando yo trabajaba hasta tarde. Mamá dice que te mudas a Kentucky. Ese es el plan. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Con nuestra familia? Me recosté en la silla, observando a la mujer en la que se había convertido mi niña. Cariño, dejaste claro que Clovis es tu familia ahora. Lo elegiste a él en lugar de a mí. ¿Recuerdas? Yo solo estoy aceptando tu decisión. Me equivoqué, susurró. Ahora lo veo. La boda se está viniendo abajo. Clovis está estresado todo el tiempo. Y mamá se está dando cuenta de que vivir con él no era la fantasía que imaginaba. ¿Y qué quieres que haga al respecto? Quiero recuperar a mi padre. Quiero arreglar esto. Me levanté y rodeé el escritorio. Luego me senté en el borde, más cerca de ella. Brenna, hay cosas que no se pueden arreglar. Algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Me heriste más de lo que creí posible, y no puedo fingir que eso no ocurrió. ¿Así que esto es todo? ¿Vas a desaparecer y fingir que nunca tuviste una hija? Voy a vivir mi vida en mis propios términos por primera vez en décadas. Si quieres formar parte de esa vida, eres bienvenida. Pero será en Kentucky, y bajo el entendimiento de que ya no soy el hombre que se doblaba hacia atrás para hacer felices a los demás. Ella rompió a llorar, de verdad llorar, y por un momento estuve tentado de consolarla como hacía cuando era pequeña. Pero ese hombre ya no existía, y ambos debíamos aceptarlo. La transferencia del negocio se cerró un lluvioso miércoles por la mañana, en la oficina de Jim Patterson. Clovis estaba nervioso, sudando dentro de su único traje decente, mientras 3 hombres con trajes caros manejaban los papeles. Sus misteriosos inversores resultaron ser un grupo de Columbus especializado en comprar negocios en apuros. Tenían ese aire depredador de los buitres que dan vueltas sobre su presa. «Enhorabuena», le dije a Clovis al estrecharle la mano tras firmar los documentos finales. «Espero que te salga bien». Su apretón fue débil, húmedo. «Gracias, Delaware. Cuidaré bien del negocio». «Estoy seguro de que sí». Salí de esa oficina $3 millones más rico y 30 años más ligero. El negocio de fosas sépticas que había definido mi vida adulta ya pertenecía a otro. Por primera vez desde los 25 años, no tenía empleados que gestionar, ni horarios que cumplir, ni tuberías que reparar. La sensación era embriagadora. Esa tarde cargué la camioneta con las últimas cajas de la oficina y conduje directo a Kentucky. La cabaña se sentía diferente ahora, no como un refugio, sino como un hogar. Pasé la noche en el embarcadero, pescando y planificando. 3 millones en el banco, sin deudas, sin obligaciones. Un hombre puede vivir muy bien solo del interés. Mi teléfono sonó al atardecer. Era Brenna. «Papá, la boda se canceló. Oficialmente. Clovis no puede pagar para reemplazar todo lo que anulaste. Y mamá está teniendo una especie de crisis nerviosa». «Lamento oírlo», dije, y lo decía de verdad. Nunca quise que Brenna sufriera. Solo quería que entendiera que las decisiones tienen consecuencias. La familia de Tanner está furiosa. Volaron desde Oregón, pagaron hoteles, pidieron días libres en el trabajo. Su madre me llamó ayer, gritando por lo vergonzoso que ha sido todo esto. ¿Y Tanner qué opina? En realidad está aliviado. Dice que tenía dudas desde hace tiempo. Casarse a los 26 con alguien cuya familia está en completo caos no era su idea de futuro. Casi sonreí.
Tal vez el chico tenía más sentido común del que le había dado crédito. ¿Y ahora qué pasará? No lo sé. Clovis se mudó ayer después de que mamá descubriera unas propiedades que tenía escondidas. Al parecer, debe dinero a Hacienda y hay una investigación en marcha. Vaya, Elena ha estado ocupada. Bien por ella. ¿Y tu madre? Dice que quiere vender la casa. Tal vez mudarse a Florida con su hermana, que ya no le queda nada aquí. ¿Y tú? Silencio largo. Esperaba, tal vez, poder ir a visitarte alguna vez, en Kentucky, si está bien para ti. Miré el lago, viendo cómo el atardecer pintaba el agua de dorado y rojo. Siempre serás bienvenida, Brenna, pero entiende que las cosas son distintas ahora. Yo soy distinto ahora. Lo sé. Espero poder ser distinta también. Hablamos durante otra hora. De verdad hablamos, por primera vez en años. Me contó sobre su trabajo, sus sueños, sus arrepentimientos. Le conté sobre la cabaña, sobre la paz que había encontrado, sobre la vida que estaba construyendo sin amargura ni rencor. Cuando colgamos, sentí algo que no había sentido en meses: esperanza. 6 meses después, estaba sentado en mi embarcadero leyendo el periódico de la mañana cuando mi vecino Pete llamó desde Ohio. Del, pensé que querrías saberlo. El negocio de Clovis quebró. Cerraron ayer. Eso fue rápido. Más de lo que nadie esperaba. Resulta que esos inversores eran usureros. Cuando no pudo hacer los pagos, ejecutaron la hipoteca de todo. Van a subastar el equipo la semana que viene. Sentí un instante de satisfacción, seguido de algo que quizá era lástima. Clovis había conseguido exactamente lo que había querido: mi negocio, y lo había destruido en tiempo récord, por su propia inexperiencia y avaricia. ¿Y qué hace ahora? Dicen que conduce camiones para una empresa de Dayton, rutas largas, casi nunca está por aquí. ¿Y Wanda? Se mudó a Florida hace 3 meses. Vendió la casa a una familia de Columbus. No la volví a ver desde que llegó el camión de mudanzas. Después de colgar, me quedé en el silencio de la mañana, pensando en la vida que había dejado atrás. Un año antes, era un hombre casado, con un negocio próspero y una hija que me quería. Ahora estaba solo en un lago en Kentucky, y de alguna manera, eso me parecía el mejor trato. Mi teléfono vibró con un mensaje de Brenna. Había estado visitándome cada pocas semanas, ayudándome a arreglar la cabaña, aprendiendo a pescar, reconstruyendo nuestra relación conversación a conversación. Voy este viernes para pasar el fin de semana. Llevo a alguien que quiero que conozcas. Le respondí. ¿Alguien especial? Muy especial. Se llama Marcus. Es profesor y me trata como tú tratabas a mamá antes de que todo saliera mal. Sonreí, genuinamente feliz por ella. Brenna había aprendido algo valioso viendo cómo nuestra familia se desmoronaba, a reconocer a un buen hombre cuando lo encontraba. Esa noche llamé a mi abogado para hablar sobre la creación de un fondo fiduciario para mis futuros nietos. $3 millones, bien invertidos, podían financiar muchas universidades y bodas. Pero esta vez me aseguraría de que el dinero viniera con condiciones: respeto, lealtad y comprensión de la diferencia entre el amor y la conveniencia. Mientras el atardecer teñía el cielo de tonos naranjas y violetas, reflexioné sobre lo aprendido. A veces, la mejor venganza no es desquitarse, es construir una vida mejor y dejar que las malas decisiones de los demás los destruyan por sí solas. Había perdido una esposa y casi pierdo a una hija, pero había encontrado algo mucho más valioso: paz. Y en un mundo lleno de ruido, caos y gente exigiendo cosas que no había ganado, la paz valía todo lo que había renunciado para conseguirla. Los peces mordían el anzuelo, la cerveza estaba fría, y el mañana traería lo que tuviera que traer. Por primera vez en décadas,